Finalmente la caravana migrante llegó a las puertas de México. Durante las últimas horas se reunieron del lado guatemalteco más de 1000 personas. Después avanzaron por el puente internacional hasta el lado mexicano con la bandera hondureña al frente y cantando el himno de ese país. Pero ya les esperaban decenas de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Les dijeron que los atenderían en grupos de 20 personas y eso no gustó a los migrantes. Entonces vino el primer encontronazo. Los militares resistieron y cerraron el portón. Unos cuantos lograron colarse, pero solo pudieron avanzar unos pasos y fueron detenidos. Algunos de los migrantes decidieron regresar a Guatemala. El resto se calmó y aceptaron ser atendidos en pequeños grupos. Las autoridades aseguran que los casos serán revisados y atendidos y a todos se les ofrecerá un programa de empleo temporal. Mientras tanto, el resto de los migrantes, junto con los que regresaron a Guatemala, aseguran que intentarán entrar, pero ahora será por el río. Pedro Gerardo López, Azteca Noticias. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Mega Noticias Mundo, una revisión con lo más importante de nuestra región a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar con informaciones relacionadas con Venezuela, donde el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, nuevamente burló la prohibición de viajar al extranjero y se presentó en el Palacio Presidencial de Colombia, donde tuvo una reunión de carácter de Estado con el presidente de ese país, Iván Duque. Ahí los detalles se los puede revisar en la nota de AFP. El opositor Juan Guaidó burló nuevamente la prohibición de salir de Venezuela. Arribó el domingo a Colombia para reunirse con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo. Reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, Guaidó fue recibido con honores oficiales por el presidente Iván Duque. El jefe del Parlamento de mayoría opositora agradeció en Twitter el apoyo de Bogotá a la lucha del pueblo venezolano y prometió generar las condiciones que, según dijo, conducirán a Venezuela a la libertad. Las conversaciones de Pompeo con el jefe opositor venezolano, previstas para el lunes en el marco de la Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, apuntan a revitalizar la campaña internacional que lidera Washington en busca de un cambio de gobierno en Venezuela. En 2019, Guaidó fracasó en su propósito de deponer a Maduro, aun cuando asegura haberlo intentado todo. Según la encuestadora Data Analysis, su popularidad cayó de 63% en enero a menos de 39% en diciembre. Desde la capital argentina de Buenos Aires, donde se encuentra en calidad de refugiado, Evo Morales anunció a los candidatos de su colectividad que irán por el sillón presidencial el próximo 3 de mayo en Bolivia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el domingo que su exministro de Economía, Luis Arce, será el candidato a la presidencia por su partido Movimiento al Socialismo, en las elecciones a celebrarse el 3 de mayo. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. La fórmula la completa el ex canciller David Choquehuanca. Ambos viajaron a Buenos Aires para las deliberaciones de unos 50 dirigentes del partido, sindicatos y movimientos sociales. Luis Arce, de 56 años y oriundo de La Paz, fue ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2006 y 2017, y entre enero y noviembre de 2019. Choquehuanca, de 58 años, fue canciller desde 2006 hasta 2017. A partir de ese año asumió la Secretaría General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Según encuestas, el MAS tiene una intención de voto del 20,7%, mientras que el expresidente Carlos Mesa le sigue con 13,8%. Bolivia irá a las urnas el próximo 3 de mayo y una eventual segunda vuelta está fijada para el 14 de junio, luego de que Morales renunciara en noviembre en medio de protestas por su victoria en las elecciones del 20 de octubre para un nuevo mandato, tras 14 años en el poder. En Colombia se activó la búsqueda de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en ese país, quien se encuentra desaparecido luego de que su lancha en la que se trasladaba naufragara en el sector de Islas del Rosario. Además, 2 funcionarios agentes estadounidenses fueron rescatados. Iván Pinzón de Caracol TV nos amplía.
Por Dios, emergencia, por Dios, salvavidas. Este es el momento en que con desespero una mujer alertaba del accidente en la zona conocida como Periquitos. Hay gente en el agua, el bote boca abajo. El panorama era preocupante. Hacia las 11:40 de la mañana del sábado, una lancha con 12 pasajeros se había volcado. Aún se desconocía el saldo que dejaba el accidente. Dos embarcaciones que se encontraban en tránsito en el momento efectuaron el rescate de 11 personas que estaban en el agua e informaron que había una persona desaparecida. Tras el rescate de los 11 sobrevivientes, ahora las autoridades comenzaban las labores para ubicar y lograr identificar a las personas que habían sido auxiliadas y posteriormente llevadas a la isla más cercana. Tras la investigación, las autoridades confirmaron que un hombre de nacionalidad norteamericana sería el único desaparecido. La información que tenemos es una persona extranjera. El resto de la información se encuentra en una etapa de investigación que está adelantando la autoridad marítima. 4 unidades de reacción cubriendo todas las áreas. Ya hicimos un plan de búsqueda teniendo en cuenta las condiciones, la marea, y estamos tratando de minimizar el área de incertidumbre para poder encontrar a esta persona desaparecida. Mientras en el Caribe continuaba la búsqueda del extranjero, guardacostas de Cartagena trasladaban a las 11 personas rescatadas. 2 de los heridos fueron llevados al hospital naval. Por información de nuestros centros de regulación y del apoyo que tenemos en esas áreas, nos informaron que las dos personas hasta esta mañana estaban en buen estado. Horas después del accidente, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia confirmó que el hombre desaparecido era un empleado asignado temporalmente a la embajada. En el mismo comunicado, lamentaron el suceso. El cuerpo de guardacostas aseguró que el accidente se habría registrado por las condiciones meteomarinas que se han presentado en el Caribe en las últimas semanas. También reiteraron que las labores de búsqueda del ciudadano norteamericano desaparecido continuarán. Seguimos en Colombia con lo siguiente, mucha atención, la corrupción ha llegado a tal punto que un medio especializado de Estados Unidos presentó un preocupante informe sobre este flagelo en ese país, un tema que podría ser obtener a los involucrados en este delito hasta 50 billones de pesos. El informe es de Sol Suárez Jaramillo. Colombia ocupa el primer puesto en el ranking de corrupción en el mundo. La deshonrosa designación la hizo la revista US News que circula en Estados Unidos. El impreso reveló este resultado después de entrevistar a cerca de 20.000 personas en el mundo. Y es que según la Contraloría, este panorama de corrupción ocurre en gran medida porque la rentabilidad de este acto ilícito es multimillonaria. En cálculos propios de la Contraloría hemos llegado a que está por encima de 3.500% la rentabilidad en casos particulares de corrupción revelada en temas de salud. Como consecuencia de los actos delictivos de corrupción, miles de colombianos viven en condiciones precarias y el costo fiscal para el país alcanza cifras escandalosas. Puede estar entre 40 o 50 billones de pesos al año, recursos que no cumplen la finalidad para las cuales fueron destinados, obras que no se terminan, servicios que claramente no terminan en la sociedad que debe beneficiarse frente a eso. Y lo más grave, según la Contraloría, es que los colombianos están cansados de que no haya justicia en muchos casos de corrupción. Estudios de la academia nos dicen que a partir del año 2022 la sociedad colombiana se cansará de denunciar sencillamente porque la impunidad es tan alta que no van a haber acciones en contra de esto. Transparencia por Colombia advirtió que este resultado revelado por la revista estadounidense hay que mirarlo con mucho cuidado, pues en la región no somos los más corruptos. Lo que nosotros encontramos es que Colombia, para el último año en que hicimos esta medición y se publicó, ocupaba el puesto 99 entre 180 países. Es decir, no corresponde con los datos que se han estado publicando esta semana por otras fuentes de análisis. Sin embargo, los problemas son muy graves. Los corruptos prefieren a la hora de cometer sus ilícitos hacer de las suyas con recursos de las regalías, de la educación, la salud y los destinados a las obras de infraestructura. Se siguen presentando sobornos en la relación entre privados y ámbito público. Significa que hay debilidades en el sistema político y significa que hay debilidades en el sistema judicial. Según Transparencia, aunque el mayor flagelo en Colombia es la corrupción, la institucionalidad y la indignación civil ha hecho que se vean progresos en esta materia. Colombia
Colombia está por encima en los rankings, por ejemplo, de países como Venezuela, como Bolivia, en comparación, digamos, con nuestra región, ocupando unos puestos similares con Panamá, Perú, Brasil. Según US News, los encuestados consideran que uno de los principales problemas que tiene Colombia es la falta de control de los recursos públicos. Y terminamos la revisión de las informaciones en México, donde los conflictos por las tomas clandestinas de petróleo siguen en ese país, en una dura lucha gubernamental por terminar con este tipo de prácticas que además ponen en riesgo la vida de muchas personas. Stephanie Ochoa de ADN 40 nos tiene el informe. A un año de la explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, el robo de combustible persiste. La ausencia de las 137 personas que fallecieron tras las quemaduras no detuvo este delito. Porque fue muy doloroso, considero que fue lo más triste que hemos padecido desde que estamos en el gobierno. Durante la administración del mandatario se han detectado 7.427 tomas clandestinas, la mayoría en el estado de Hidalgo. Además, se han recuperado más de 22.000 litros de combustible. A lo largo del año 2019 fueron cerca de 80 eventos, los de implicaban un mayor riesgo a la población. La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina descontrolada entre gasolina y gas tiene que ver con que el combustible es muy difícil de controlar. Sigue habiendo huachicol en Hidalgo. Ahí donde fue la tragedia. Es el estado con más tomas clandestinas. Segundo lugar, el Estado de México. En conferencia se informó sobre los apoyos a las familias de las víctimas y se adelantó que en breve iniciará la construcción de un memorial en el lugar de la explosión. Además del apoyo humanitario de 15,000 pesos, los apoyos funerarios, inmediatamente se estableció el censo para las becas de Benito Juárez, el seguro de vida para jefas de familia, que es en el caso de orfandad materna, desde bebés hasta 23 años de edad, pensión para el bienestar de personas adultas mayores, de personas de 68 y más, el programa de microcréditos, tandas para el bienestar. El presidente López Obrador llamó a la gente a no participar en este ilícito, pues el riesgo mortal es muy alto. Stephanie Ochoa, ADN 40. Cerramos por hoy Mega Noticias Mundo. Recuerde que puede actualizar todas las informaciones en nuestro canal de YouTube y también seguir la actualización de las noticias en nuestras redes sociales. Que estén muy bien.